Hola Futurers, aquí estamos otra vez, bienvenidos y bienvenidas. Pues estamos de vuelta a la Futura Channel, vuestro canal de confianza de comunicación para la transformación social. Hoy estamos con vosotras, Laina Vidal y yo, Pablo Ramos, y para presentar el programa de actualidad, la Futura News en castellano. Recordad también que tenemos nuevos horarios esta temporada, los martes hoy en castellano, los jueves a la 1 en catalán y... En un ratito tendremos a Puto Miquel, un arqueólogo y youtuber que hace vídeos didácticos sobre historia. Y este jueves además es especial, vamos a tener a dos cómicas en nuestro programa, dos cómicas muy interesantes. A la 1 en la Futura News en catalán pues estaremos con Ala López, con una cómica pues que está empezando a despuntar y que tenemos muchas ganas de charlar con ella. Y por la tarde a las 7 en el programa de Charas Berga, en los mundos de, lo voy a decir bien, Charcastrology, tenemos a la cómica ya consagrada, podríamos decir, a Penny Jay, y además, por supuesto, pues vamos a poder hablar de música con Pablo Ramos y de cine y, como no, obviamente, pues de astrología y de muchos otros temas, así que no os Sí. lo perdáis. Sí, la semana viene llenita. Y bueno, que si tenéis algunas dudas de la Futura, os recomendamos que miréis nuestra web, la Futura Channel, con 2 Ns, no como la cantante, que acabamos de renovar y ahí encontraréis un montón de información con más facilidad. Queremos saludar también a la gente del chat que sabemos que nos está viendo, así que nada, déjanos vuestros comentarios y bienvenidas a la Futura. Y sobre todo, no olvidéis de seguirnos aquí en Twitch y en todas nuestras redes, que son un montón, la lista no se acaba. Buscar la Futura Channel en cualquier red y ahí estamos, si nos seguís. No sé dónde está el botón, pero bueno, apretáis por los botones. Ayer, como sabéis, fue el Día Mundial por la Salud Mental y queríamos empezar el programa hablando un poquito de esta cuestión, así que vamos a darle voz, en este caso a nuestra compañera Tamar, que tiene un vídeo para nosotras. Desde que empezó la pandemia de la COVID-19 no hemos dejado de escuchar que las personas tienen que estar en el centro de las políticas públicas, que la salud mental importa, porque es salud, que la atención psicológica debe ser gratuita y de calidad. Y hoy, Día Mundial de la Salud Mental, hay que recordar que los casos de depresión y ansiedad han aumentado un 27% en toda Europa entre los más jóvenes. Y que el suicidio además se ha convertido en la segunda causa de muerte entre los jóvenes en Cataluña. Mientras el Estado y la Generalitat no ponen más recursos para garantizar que la atención psicológica sea gratuita en la sanidad pública, municipios como Barcelona no se quedan atrás y han aplicado políticas y medidas de atención pioneras, ofreciendo atención psicológica gratuita para todas las edades. No esperemos a otro 10 de octubre para analizar cómo van los casos de depresión y ansiedad y pongamos soluciones reales. Garanticemos un servicio público gratuito y de calidad ya. Que no tenga que llegar otra pandemia para abrirnos los ojos. Bien, el tema de la salud mental es un tema central porque durante muchísimos años, muchísimas décadas, incluso siglos, ha sido un tabú que se vinculaba a la vergüenza, era un motivo de vergüenza, era sinónimo de ser una persona débil o de ser una persona que había fracasado. Y no más lejos de la realidad, el 25% de todas nosotras, tarde o temprano, en algún momento de nuestra vida, vamos a sufrir algún tipo de trastorno mental o de malestar emocional. Y esto tiene sus raíces en que vivimos en una sociedad altamente competitiva, que siempre nos marca expectativas imposibles, tiene mucho que ver con una dictadura de una felicidad permanente en el que a través de las redes vemos gente permanentemente feliz, permanentemente autorrealizada, permanentemente satisfecha. Y la vida no es así. La vida tiene momentos buenos, tiene momentos malos, tiene momentos bonitos, tiene momentos feos. Y la clave está en la interdependencia, en el cuidarnos los unos a los otros, en que en esos momentos feos, en esos momentos malos que están ahí y que no pasa nada que estén, tengamos gente a nuestro alrededor en quien apoyarnos, que nos puedan cuidar, en el que podamos cuidar nosotros luego, que podamos reír juntos, que podamos llorar juntas, porque el yo puedo con todo, el no necesito ayuda de nadie, es una falacia, es mentira, no existe. Y es una clave la interdependencia, el cuidarnos los unos a los otros y sobre todo también las buenas condiciones materiales. Porque a la frase esta de a mi día le faltan horas, yo digo que no, a tu día no le faltan horas, sino que a tu jornada laboral le sobran horas, ¿no? Totalmente, yo creo que, de hecho, hablamos de depresión, hablamos de ansiedad, hablamos de suicidio y son, yo creo, unos datos absolutamente preocupantes. Y lo son, en parte, yo creo que es porque creemos que no es lo mismo estar con un problema de salud mental que con un problema físico, por ejemplo. Yo creo que confundimos, en este caso, la debilidad
con la enfermedad. Y yo creo que es algo Total. creo que es algo muy, muy grave, ¿no? Creo que si no somos capaces de emerger y de quitar, eliminar este tabú que existe en torno a la salud mental, pues será imposible poder hacer buenas políticas públicas. Sí, Cuando sí. hablamos de que necesitamos, por ejemplo, que hayan más recursos, que se haga atención realmente verdadera, ¿no? Desde la sanidad pública, ¿qué queremos decir? Ya existe en realidad, es un servicio que se da desde la salud pública, pero ¿cuál es el problema? Pues es que hay muy pocos profesionales y hay mucha demanda, con lo cual cuando tú pasas por la salud pública realmente el tiempo de espera es absolutamente abrumador. Ujú. Cuando tienes una necesidad, cuando tienes una crisis de ansiedad, cuando tienes un ataque de pánico, no puedes esperar 3 semanas, un mes y medio, 2 meses a que te puedan atender, necesitas una respuesta rápida. Y yo quería coger también el cable de lo que tú decías. Yo creo que hay una parte de los problemas que tienen que ver con la salud mental, que tiene que ver con este agotamiento, con la Ujú. ansiedad, con el no poder más, con este incluso derecho a reventar, ¿no? Que Ujú. algunas personas reivindican, que yo creo que tiene que ver con conseguir mejores salarios, con tener mejores condiciones, con reducir jornadas Total. laborales, con afiliarse a un sindicato y con muchas otras cuestiones, ¿no? Yo creo que muchas de ellas tienen que ver con nuestro estado de salud mental, pero no podemos quedarnos, ¿no? con el ridículo de decir, no, no, si se soluciona todo lo material estarás perfecto. No, No, no. la salud mental es una área de nuestra salud, debemos tener una visión mucho más integral de la medicina y Total. yo creo que como sociedad nos merecemos poder cuidarnos, como tú decías, de una forma muy diferente a lo que lo estamos haciendo actualmente. Sí, sí, total. Y al final, bueno, es eso, que yo creo que también hay un tema de por qué la salud mental no está tan precarizada en la salud pública, que es un poco lo que decías, ¿no, Aina? De que al final todo el mundo tiene muy claro que si te caes y te rompes una pierna, pues es un accidente, pero Claro, si tienes una depresión o si tienes malestar emocional, parece que es culpa tuya porque no lo estás claro, sabiendo hacer bien, ¿no? Cuando al claro. final hay un montón de cosas que te afectan en eso y que tú no controlas y que se escapan a tu control. Entonces, es necesario que, para empezar, haya más psicólogos cada 100.000 habitantes, porque creo que estamos como a la cola de Europa, ¿no? Creo que el otro día leía que hay como aproximadamente unos 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, cuando en otros países de la Unión Europea hay 18, ¿no? Que son 3 veces más. Claro, y a mí me gusta hablar también de inteligencia emocional. Total. Yo creo que cuando tenemos una persona enferma, sea de lo que sea, normalmente no sabemos cómo comportarnos Ujú. y habitualmente respondemos pues con autodefensa, que es negando básicamente la enfermedad e intentando hacer ver que eso no está pasando. Tranquilo, lo superarás, todo va bien, levántate de la cama, pero ¿por Mm. qué no vas? ¿Por qué no tal? Y creo que es algo más complejo, creo que debemos desarrollar una inteligencia colectiva emocional que nos permita preguntarnos cómo estás Sí, sí, total. y escuchar la respuesta que nos tengan que dar y en base a ello poder trabajarlo. Pero yo creo que es muy importante la inteligencia emocional. Mm. Yo creo que también, bueno, que tiene un tema también de que en la educación no se nos enseña a acompañar a nuestros amigos, a acompañar a nuestra familia. No, No, y es una cosa que debería estar, ¿no? De trabajar la inteligencia emocional, igual que se trabaja la lógico-matemática, igual que se trabaja la inteligencia musical. claro, Al final, el aprendernos a relacionar, el aprendernos a cuidarnos, bueno, es que es una cosa que se tiene que aprender, que no se da por arte de magia, ¿no? Y entonces, y es una cosa que está completamente olvidada también en la educación y que debería ser claro. una de las cosas centrales, yo creo. De hecho, hay una discusión habitualmente que se da cuando hablamos de suicidio. Ujú. Hay quien discute que se tengan que hacer campañas Sí, de prevención, por ejemplo, en torno al suicidio. Y los expertos lo que dicen es que sí, que es necesario poder hablar de ello precisamente para que podamos detectar, por ejemplo, dónde están las señales que nos permiten ver que esa persona necesita ayuda, claro. necesita atención especializada y que efectivamente pues, hay gente que le puede salvar la vida, ¿no? No es un hoyo imposible de Ujú. saldar. Y creo que eso es muy importante, Sí, entender que no lo sabemos todo, que necesitamos formarnos, que necesitamos pedir ayuda y que efectivamente necesitamos no solo colectivamente, sino también individualmente mejorar nuestro total. conocimiento emocional para poder ser más certeros y menos estúpidos a la hora de Ujú. relacionarnos con nuestros prójimos, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que es eso, que al final, como siempre ha sido un tabú, como siempre ha sido una cosa Sí, escondida, es una cosa que a veces te violenta mucho, porque cuando te encuentras en una situación en la que un amigo tuyo sí, pasa por un mal momento, tiene un ataque de ansiedad o tal,
es verdad que a veces no sabes cómo reaccionar, porque nunca te has encontrado en una situación de estas, porque siempre o las ha llevado por dentro, o están escondidas, o están mal vistas, y aparte, pues nadie nos ha enseñado a reaccionar a esto ni a acompañarlo, ¿no? Y yo me acuerdo una vez, leía un hilo de tweets hace un montón de una psicóloga que explicaba un poco esta situación de, ella iba por la calle y se encontró una chica que estaba teniendo un ataque de ansiedad y estaba con una amiga suya y ella explicaba, ¿no? Como, hostia, la amiga la estaba intentando ayudar con toda su buena voluntad, pero hostia, estaba haciendo cosas que eran muy contraproducentes. Y entonces, bueno, como ella explicaba que se había sentado, que se sentó a su lado y que la estuvo acompañando y tal, y, y al final como le explicó que había ciertos servicios y la atendió como una semana más tarde y así ella misma, pero es verdad, explicaba un poco eso de que intentando ayudar a veces, como no tenemos herramientas porque nadie nos las ha enseñado nunca, ¿no? Bueno, y no solo no tenemos herramientas, yo creo que incluso yo soy una firme detractora de la autoayuda y creo que Ujú. nos hace vulnerables y estúpidos en Total. los momentos peores y que más necesitamos tener precisamente una estructura y una ayuda realmente con conocimiento. Y creo que en el fondo tenemos como una especie como de sentido común a la hora de relacionarnos con Ujú. determinadas situaciones que va completamente a la contra. Cuando Sí. una persona está teniendo un ataque de ansiedad, lo peor que le puedes decir es: tranquila, no Tranquilo. pasa nada, Exacto. respira, todo irá bien, ¿no? Eso no, ya Sí, lo sí. sabe que no, esto no va así, ¿no? Yo creo que necesitamos más psicología, menos autoayuda y Sí, más sí. inteligencia emocional. Sí, sí, total, total. Vamos al reaccionando, que tenemos cositas graciosas hoy. Hoy tenemos. I have a trans daughter. There are threats against her life. Just her existence as a human being. There are people that want to annihilate her and people like her. The level of hatred. As if we haven't learned from fascism, like we haven't learned what the result of that is. The extermination of human beings. That is terrifying. So, Jamie Lee Curtis is scared, and you should be too. And Jamie Lee Curtis has a voice, and she's trying to use it, and you should too. And that's how we change things, is we think about them, we learn about them, and then we use our voices to bring attention to them and to fight against them. La verdad es que es sobrecogedor este vídeo. Yo o sea, como todo el rato, no voy a parar de pensar en... sí, la hija de Jamie Lee Curtis es una amenaza para alguien, ¿no? O sea, estaba pensando en los fachas y las fachas que no nos sorprenden, pero sobre todo estaba pensando en el terfismo más rancio, en las TERF y los TERF más rancios que hay, que nos están diciendo que la hija de Jamie Lee Curtis, que está recibiendo amenazas de muerte solo por ser quien es una amenaza para alguien, ¿no? Me parece como estremecedor que podamos decir que la peña trans es una amenaza cuando la peña trans es la gente amenazada, ¿no? A mí es que me parece horroroso, ¿no? Yo suelo mandarle un abrazo tanto a la madre en este caso como a la hija y a todo el colectivo. Es decir, no, para mí es insufrible el dolor que provocan pues, personas que al fin y al cabo lo que hacen es no respetar lo que son los derechos humanos. Sí, sí. A mí me llama mucho la atención el debate sobre lo trans, porque sinceramente me parece algo como muy obvio, como muy sencillo, que tiene que ver con algo muy personal y que además no disputa en ningún caso ni hiere para nada Total. a terceros, ¿no? Entonces, que se pueda organizar violencia contra estas personas me parece no rancio, sino absolutamente muy peligroso. Sí, sí. Yo sí un mensaje para darles a la gente del odio, me da igual que sean o que se proclamen feministas o fascistas, me da lo mismo. A la gente que es capaz de amenazar de muerte a alguien por el simple hecho de ser. A todos ellos yo les diría que van a perder, que el odio no va a ganar jamás y que las leyes van a seguir avanzando, que la ley trans será ley,
y que vamos a tener leyes que protejan a las personas porque son personas y porque tenemos derechos humanos. Y que ni un paso atrás con esta gente. Es horroroso que tengamos que ver cada día noticias, insultos y más abucheos sobre cosas que realmente a mí me cuesta mucho de entender. Sí, sí. A mí, o sea, me sorprende pensar, o sea, siempre me pregunto, en plan, bueno, que la hija de Jamie Lee Curtis, por ejemplo, ahora, ¿no? Pero que cualquier persona trans pueda vivir tranquila en base a la persona que es, ¿en qué amenaza eso a nadie? O sea, ¿en qué implica que tú vayas a vivir peor? Que la persona que tienes al lado pueda vivir simplemente tranquila por ser quien es, ¿sabes? Es que es muy heavy. O dicho de otra manera, yo me pregunto también cómo es posible que haya gente en la que disfruten provocando sufrimiento También. ajeno, siendo conscientes que es un colectivo que tiene un porcentaje de suicidio, por ejemplo, elevadísimo. Han habido muchos casos, especialmente en las escuelas, en la adolescencia principalmente, de chicos y chicas pues, que se han suicidado precisamente porque no podían soportarlo más. Siendo conscientes de esta realidad, hay que ser, lo siento, pero hay que ser mala persona para seguir hinchando un marco, básicamente, que golpea y que destroza emocionalmente a personas que lo único que piden es poder ser. A mí me horroriza. Es terrible. Me horroriza. Seguimos con el reaccionando, porque con el tema trans podríamos estar Sí, podríamos toda la estar semana, horas. porque Todas es una las semanas, barbarie. desgraciadamente, siempre tendremos una Lucía Echevarría o cualquier facha pues, por el camino, pues Sí. dictándonos cualquier cosa. Además, ahí tiene un tema de bully, ¿sabes? Como de abusar. Es como, es meterte con la peña que peor está, ¿sabes? Es como con la gente que más vulnerabilizada está. Y es como hay un rollo de machacar y machacar que es tremendo. Pero vamos a acabar en lo alto antes de pasar a nuestros amigos de Vox que llevan una fiesta encima también, bastante particular, y yo creo que nos quedamos con el mensaje positivo. La ley trans será ley, los derechos humanos se defienden. Total. Y tarde o temprano, pues todos estos fachas y gente por reaccionaria pues se van a quedar a un ladito y algún día espero que hasta pidan disculpas. Total. Y ya es hora de que el futuro de todos no lo decidan unos pocos. Es hora de devolver la voz a España. Es hora de que todos los españoles decidan. Eso es la soberanía de la nación. De un pueblo que se reconoce, se valora y que unido forja su futuro. Como unido forjó una historia esplendorosa. España decidirá. Porque no hemos llegado hasta aquí para que ellos, unos pocos, la arruinen y la encadenen para seguir siendo poderosos. España está viva. España está en pie. España decide. ¿Decide qué? No, como no entiendo. Decide saltar por el balcón que te da cuando ves este vídeo. Sí, es horroroso. Pero bueno, la gracia de esta movida ha sido que, tiene, por un lado, como lo han anunciado con este vídeo en plan como súper mega guay, y luego la realidad ha sido un poco otra, ¿no? De las expectativas a la... Absolutamente. Es que Sí, esto es. Es como, sí. Cuando tú lo pides y te llega por... Sí. Bueno, y ahora aparecerá el Rey Mago este. Bueno, todos, es que son una maravilla realmente. Son una auténtica maravilla. Es que mira, pero por favor. O sea, yo he visto pelucas de €1 mejores que esta. Te lo digo de verdad. O sea, es esperpéntico. Yo lo que me pregunto es exactamente qué nos querían decir. Sí, no sé. Sí, es difícil de comentar realmente este vídeo, ¿no? Eso o el organizador del evento era una especie de filocomunista infiltrado, porque es que de verdad que... Bueno, aún y así, si te los miras un perfil tras el otro, lo que te encuentras es una España trasnochada en blanco y negro, de reyes y de señores y de patronos, donde pues parece que la representación de todo un pueblo se queda recluido básicamente pues a las élites. Total, a unos personajes históricos hasta 4 concretos. personajes trasnochados y ya está, ¿no? Sí. Y curiosamente, pues ellos que dicen hablar al pueblo español, lo único que yo no he visto precisamente reconocido en esta fiesta de pijamas, pues es precisamente al pueblo español. Y no veo enfermeras, no veo trabajadores ningunos. O sea, No, todos eran reyes, nobles,
con disfraces altamente cutres, que a mí me recordaba un poco a aquello de Cayetana Álvarez de Toledo, de no te lo perdonaré jamás, Carmena, pues eso. Creo que Cayetana igual tiene algo que decir, porque estos disfraces realmente son horrorosos. Yo creo que Alain Barroso lo explica Sí. muy bien en su vídeo. Lo podemos poner y vemos un resumen. Sinceramente, no sé cómo empezar este vídeo, pero lo voy a intentar. ¿Veis esta imagen? Pues no es de un concurso de disfraces ni del Salón del Manga Medieval, es del meeting que ha celebrado Vox en su fiesta anual. Acompañadme en esta cutre pero divertida aventura audiovisual que nos ha regalado Vox este fin de semana. La verdad es que desde la foto de Abascal haciendo cosplay de los tercios de Flandes asomado a un balcón ya sabíamos que esta gente mucho sentido del ridículo no tenía. Pero es que lo de ahora es de traca. Entre saludo fascista y saludo fascista también les ha dado tiempo para hacer el mayor de los ridículos. Ay, sí, Y hay más, que por imágenes raras no será. Tenemos esta es increíble, de verdad, esta es fantástica, maravillosa. Por supuesto, esta también. Es increíble. De verdad, desde que Abascal y Macarena Olona se han peleado, en Vox están de capa caída los pobres. Bueno, pues aunque parezca mentira, lo del cosplay raro de concurso cutre de disfraces medieval no ha sido lo peor de este evento de Vox, porque al final venía el momento musical. Y a este momento musical estaban invitados todos, excepto el sentido del ridículo. Primero, la cancioncita cutre de Vamos a volver al 36. Que todavía hay más. Cabreamos siempre a los comunistas, feministas y progresistas. Os prometo que esto es de verdad. PSOE, Podemos, Esquerra, Bildu, Puigdemont y Rufián. Parece de mentira, o sea, soy consciente que parece de mentira, pero esto ha pasado. La resistencia somos bachas, los podemitas son la democracia. Sí, progreso yo, progreso yo. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? No sé por qué dan tanto. Esto es horroroso. Esto es increíble. Porque no os limpiáis, que los tenéis llenos de smegma, de requesón de ese asqueroso. Por eso dan miedo vuestros penes. Es que yo lo de estos tres incels que no saben acentuar palabras, porque es esquerra, no esquerra, y es progre, no progre, no sé, me tiene tal. Yo creo que lo de volver al 36 igual lo dicen porque de enero a julio había la Tercera República hasta que hubo el golpe de Estado. Igual querían volver a la tercera. Ah, ya la tercera, ya no estoy avanzando yo al futuro. Ojalá, La no, que Segunda venga. República. Y igual querían volver al 36 republicano. ¿Quién sabe? No, no creo. No, no tiene pinta. Ellos son como muy claros, además. Yo creo que dan muy bien la guerra cultural y porque de eso se trata. Y desde un principio ellos marcan muy claro. Ellos, nosotros. ¿Y quiénes son ellos? ¿No? Pues ellos son señoritos, rentistas, patronos, aristócratas, reyezuelos y pseudoarquitectos. Bueno, pues todo lo bonito de la sociedad. ¿Y quiénes somos nosotros? Pues somos el resto, que somos la inmensa mayoría. Yo creo que es preocupante. Es decir, llegar a reconocer, decir, hablar de volver hacia el 36. Creo que es algo muy peligroso. Hacerlo en un contexto en el que además tenemos una guerra precisamente en las puertas de Europa, creo que es además más aterrorizante si cabe. Y yo creo que lo que tenemos que hacer en todo caso es no darles cabida. Exacto. Es decir, tenemos un problema en este sentido con la ultraderecha. Sí, porque al final esto de hacer el concierto este, vamos a volver al 36 y bla, bla, al final es una provocación. Al final es una Claro. provocación para que acabemos hablando de ellos, para que lo compartamos en los grupos de WhatsApp y reírnos de no sé qué, y hay que evitar caer en eso, ¿no? Porque, bueno, eso, no sé, esta gente que se piensa que harían en el 36 estos tres incels que cantan así como unos parguelillas, ¿no? Pues no triunfaríais, seríais unos parguelas, estaríais peor que ahora. Pero bueno. Sí, es absolutamente, a mí me da mucha grima. Además, creo que es un Total. intento como de quedar como cookies, es decir, de hacer un Sí, sí. espectáculo de algún modo y como rebajar, ¿no? La carga pesada que hay sobre la palabra fascista, por ejemplo. Total. Ellos están intentando resignificar las palabras y que la gente crea pues, que son gente simpática, fíjate, hacen sus canciones, se llevan un rollo chimobayo, bueno, pues aú.
A mí me preocupa sobre todo cuando dicen representar una España que ellos han dejado tirados. Lo cierto es que llevamos Total. 3 años bastante complicaditos y Vox ha votado en contra del salario mínimo, Sí, pero Vox ha eso tú votado lo en sabes contra bien, de los sí. ERTEs, Vox ha votado en contra de cualquier medida que pueda ser considerada como buena para los españoles. Ya no entro en progresismo o no progresismo. Entro básicamente en poder llegar a final de mes, en poder llenar la nevera y en que tu jefe no puede hacer contigo lo que le dé la gana. Bueno, pues frente a todos estos marcos, Vox ha votado no. Con la salud exactamente igual. Siempre han estado a la contra de cualquier cosa que pueda ser considerada beneficiosa para los españoles. Yo quiero pensar que un escenario con 4 frikis disfrazados no va a hacer cambiar la opinión, pero en fin, es preocupante. Es preocupante, sí. Sí, bueno, es el plan oculto que siempre dice Yolanda, ¿no? Que tienen que discursivamente hablan de soberanía, no sé qué, de clase trabajadora, pero bueno, en verdad es eso. Al final votan en contra de todo lo que es ampliar derechos y a favor de todo lo que es recortarlos o privatizarlos. Bueno, es neolengua, además, es una Sí. cosa magnífica. A mí me encanta cuando hacen alusión a las centrales nucleares, como, es que nos han quitado la soberanía energética porque estos ecologistas locos pues se dedican a derruir nuestra capacidad para poder llevar la energía barata a nuestros hogares. Bueno, pues la energía nuclear es lo que es energía más peligrosa que existe en el planeta. Tenemos, desgraciadamente, además, pues referentes históricos que así lo demuestran. Y lo cierto es que si queremos avanzar precisamente hacia una economía más consciente también del medio ambiente, es necesario no volver a repetir todos los errores. Total. O sea, solo faltaría que la solución al problema actual que tenemos al respecto de la energía tuviera que ver con gastar más dinero en energías fósiles y en energías peligrosas. Solo faltaría. Eso no es emancipación, eso es una condena, que es a lo que nos lleva a Vox, absolutamente. Sí, sí, total. Vamos a pasar también a un vídeo que está relacionado. O pasamos a la entrevista, no me acuerdo. Perdón, ¿eh? A última hora. Ah, entrevista. ¿Entrevista? Vale. Venga. Cosas en directo. Pues nos vamos con la entrevista. Aquí Nos vamos tenemos con la además entrevista. un invitado súper especial. Sí, tenemos a Miquel Herrán, que lo conoceréis como Puto Miquel. Está licenciado en Arqueología por la Complutense de Madrid y ha trabajado durante años en Qatar con temas relacionados con la arqueología islámica en Qatar y Marruecos. Tiene un canal de YouTube maravilloso que de divulgación sobre todos estos temas y divulgación histórica. Y nada, pues nada, buenos días, Miquel. ¿Cómo estás? Buenos días, muy Bienvenido. bien, ¿qué tal vosotros? Bien, muy Bien. contentas de tenerte aquí. Muchas Nosotros gracias por queríamos- invitarme. No, a ti, a ti. Nosotros queríamos, para empezar, pues un poco ir con los básicos. Es decir, todos conocemos el dicho este que la historia la crean de algún modo, ¿no? Los ganadores. Y queríamos Sí. preguntarte a ti, ¿cómo lo ves esto? ¿Es cierto que nuestra historia, la que nos han contado en el cole, la han escrito los ganadores? No sabría decirte si los ganadores, pero desde luego que sí que tiene un sesgo bastante considerable hacia una historia de determinado tipo y con determinado enfoque en el que el protagonista, ¿no?, de ese relato que se construye, que al final la historia es un relato que se construye en base a unas fuentes, pero el protagonista, el personaje principal, digamos, de ese relato siempre han sido pues los poderosos, siempre ha sido un poco también un sujeto que a lo mejor incluso le damos un nombre no atemporal, que puede ser la nación, etcétera. Entonces, digamos que cómo se enfoca la historia al final dice mucho de cómo queremos vernos a nosotros mismos en el presente. Y sí, o sea, la han escrito los vencedores en cierto sentido, pero sobre todo la han escrito la gente con dinero, digamos. En algunos vídeos dices que hay ciertos grupos políticos que se están intentando apropiar la historia y la intentan resignificar. Tenemos en Cataluña el Institut de Nova Historia, que es como una cosa maravillosa. Dicen que Cervantes y Shakespeare eran la misma persona y que eran catalán, entre muchas otras cosas. Sí. Bueno, eso, suponemos que te refieres como básicamente a la extrema derecha o a cosas más desnortadas o así, ¿no? Sí, en general, o sea, al final lo que pasa en muchos casos es que se necesita un enfoque para reforzar estos enfoques identitarios, que a veces luego estos grupos que precisamente hablan de políticas de la identidad como el coco,
precisamente son los que más recurso hacen a la identidad como forma de amalgamar y de movilizante, ¿no? Y estas identidades al final necesitan, sobre todo en el caso de cuando hablamos de identidades nacionales, necesitan un sujeto histórico y un precedente, ¿no? Que las justifique y que les, sobre todo, les dé ese ápice de nostalgia en lo que fijarse para decir siempre cuando hablan de... Bueno, el eslogan que hizo célebre Donald Trump, ¿no? Cuando dijo volver a hacer América grande otra vez, fue lo suficientemente sabio como para no decir a qué se refería cuando quería decir grande o a qué momento específico de la historia americana se refería, ¿no? Pero daba la casualidad que precisamente por el nacionalismo estaba tan comúnmente aceptado, digamos, en Estados Unidos, con unas formas de fijarse en el pasado, digamos, que siempre, que cada cual iba a tener un momento en el que quería fijarse, en el que se pensaba que la vida era mejor. Podía ser 1776 cuando la revolución, o podía ser 1850, o podía ser lo que fuese, ¿no? Entonces, digamos que siempre se necesita echar mano, y lo que pasa es que a menudo eso se hace a costa del propio estudio histórico, ¿no? Entonces pasa que la historia pasa a estar dominada por los sentimientos y las emociones, y por por hablar de gente del pasado como un nosotros, más que como intentar entenderlos por sí mismos. Y Miquel, ¿cómo lo hacen? Es decir, estos grupos a los que tú te refieres, ¿qué tipo de medios utilizan? ¿Tienen canales de YouTube como el tuyo en el que hacen divulgación también divertida, paracientífica, en la que se inventan pues la nueva historia? ¿Cómo lo hacen? Bueno, yo diría que sí que cuentan con... Sí que hay canales que son más partícipes de esto, y luego lo que sobre todo hemos visto en los últimos años, yo creo que al final es un surtido enorme de libros que han salido que parecen más bien de autoayuda más que de historia, básicamente vendiéndote la historia en plan de nosotros fuimos los mejores. De hecho, creo que hay uno que ha salido hace poco, que se llama Nosotros fuimos los mejores, literalmente, o algo así. Motivos para estar orgulloso de ser español, no sé qué, que se venden como libros de historia, que tú vas a una librería, sobre todo si son grandes plataformas, tipo la Casa del Libro, el Corte Inglés, que te vas a encontrar que en la sección de historia cada vez más esos libros son los que copan digamos, el estante, ¿no? Entonces, lo que hacen al final es a través de distintos medios, editoriales, lo habéis dicho también, hay canales que comulgan más con ese tipo de ideas. No creo que haya un contubernio en el sentido de que haya como una acción coordinada, pero es verdad que hay gente que es digamos, de corte más, a lo mejor liberal, que les baila el agua, y gente que tiene una ideología mucho más de extrema derecha, que lo hacen de una forma un poco más consciente, ¿no? Mientras que, por ejemplo, puede haber gente que creyendo en que ellos no tienen ideología, porque precisamente, pues eso, se creen que los liberales no tienen ideología, lo que quieren venderte simplemente como una noción inocente de que solo estamos buscando que por qué nos vamos a sentir mal con el pasado, nuestro pasado, ¿no? El pasado de España. Claro, en el caso de España y otros países europeos, tiene la vertiente además de que todo esto es una respuesta y una protesta contra los movimientos que han intentado hacer una historia más de colonial, claro, sobre todo también más de clase, ¿no? Pero en países que tienen un pasado colonial, precisamente ese empuje con cuestionar los cimientos de desigualdad en los que se fundamentaban muchas de estas estructuras y se siguen fundamentando, que simplemente era un estudio crítico y un estudio académico, pero también llevado desde el activismo, pues ha llevado un empuje de nosotros lo que queremos es no hacernos sentirnos mal, cuando estos estudios críticos no buscaban hacer sentir mal con el pasado, en este caso vamos a hablar de España, ¿no? No buscaban que el español medio de Cuenca hoy en día se sienta mal porque hace 500 años Cortés hizo lo que sea, sino simplemente evaluar cómo estas pervivencias en sistemas como el racismo sistémico, la desigualdad, el eje norte-sur, etcétera, ¿no? Entonces, eso, la extrema derecha luego lo ha utilizado a su favor, y de hecho he visto en meses más recientes que muchos, sobre todo a raíz de la invasión de Ucrania, sorprendentemente, como que muchas de esas líneas comunes que antes se veían entre rojipardos, entre liberales y entre gente de extrema derecha, como que se han desdibujado un poco más, porque al final se han dado cuenta de que sí que hay gente
haciendo un uso manido de la historia para luego tener actos como lo que hizo Vox este último fin de semana, ¿no? Que iban disfrazando a gente de personajes históricos de cada provincia. A mí, es una cuestión, hablándote desde una ciudad como Barcelona, que durante mucho tiempo yo creo que ha tenido como un poco de riña con su propia historia, negando que tenemos un pasado, por ejemplo, esclavista, yo creo que se ha dado un paso, y tú creo que hacías una referencia. Yo creo que ha habido durante mucho tiempo muchos intentos por parte de muchos colectivos políticos por ocultar partes de nuestra historia, por decirlo así, porque no eran bonitas o porque no nos gustaban, pero creo que ellos están dando un paso más adelante. Ellos están, creo, reivindicando al fin y al cabo. O sea, cuando ellos rehacen esta historia del colonialismo, a mí lo que me surge es creer que están reivindicando precisamente pues esa España colonialista, racista y hasta criminal, ¿no? Sí, de hecho, a ver, podemos decir muchas cosas de los historiadores de épocas pasadas, pero al fin y al cabo eran producto de su época, ¿no? Y lo que pasaba es que él se fijaba en el sujeto del hombre blanco, porque ellos eran hombres blancos europeos, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, todo de su sistema y de su época. Ahora lo que vemos es un empujón contra, ahora que en ámbitos de estudio, en ámbitos académicos, en ámbitos de reivindicaciones de políticas, etcétera, se ha abierto, digamos, a más voces y hay más voces más presentes, voces más diversas, voces pues de personas racializadas, personas migrantes, personas LGTB, mujeres, etcétera, personas de clase obrera, digamos que tienen mayores altavoces para hacer, no es que antes no hicieran esas reivindicaciones o no esto, sino que ahora hay más altavoz y hay más visibilidad en ese sentido. Y precisamente por eso hay un empuje, que el empuje no es a volver a una situación en la que estábamos 10 años, sino precisamente lo que dices, ¿no? A reivindicar esa nostalgia por unos lazos de hermandad que obviamente se quieren recomponer desde el mismo marco, el marco colonialista. Cuando Vox habla de recomponer lazos con Latinoamérica, sigue hablando desde unos pensamientos de una superioridad cultural y a menudo incluso racial de lo español, ¿no? Entonces hay un conflicto con lo que a veces están abiertamente frente a lo que sus ideas en lo que sus ideas se enraizan y se entroncan. Ahora, en lo que es a nivel de difusión y de medio, te queríamos preguntar también cómo es que decides, o en qué momento y por qué decides apostar por un canal de YouTube cuando podrías haberte quedado escribiendo para la universidad o en la academia o algún otro método más remunerado. Y con menos influence. Bueno, remunerado no sé yo, ¿eh? Ya, bueno, sí. Sin troll sí, pero más remunerado no sé yo. No, la verdad es que yo estaba a punto de empezar el doctorado. Estaba en un periodo que sabía que me habían concedido la beca de doctorado y todavía no sé, digo, es ahora o nunca, ¿no? Probarlo. Y es verdad que yo llevaba arrastrando desde hace muchos años una frustración con el mundo académico en sí, porque yo iba a conferencias en las que se hablaba, pues obviamente, de historia, de arqueología, y veía que lo que se hablaba en esos ámbitos era muy distinto. Ya no me refiero a lo que se ha descubierto en tal sitio, que es la novedad, sino el marco teórico, el vocabulario desde el que se habla, es muy distinto del que yo pueda hablar de historia o del pasado con mi familia, ¿no? Que eso es normal, eso pasa en cualquier ámbito científico, pero al final, siendo que también, así nació un poco la cosa, simplemente por aportar mi granito de arena, que esas cosas saliesen, pero es verdad que con el tiempo y a los pocos meses me fui dando cuenta cada vez más de hasta qué punto ciertas partes del discurso de lo que se presenta de historia está coartado por unos marcos muy limitados, ¿no? También desde el que tenían desde el ámbito supernacionalista, desde hablar de una historia meramente como historia política, de sucesión de guerras y de paces y de etcétera, digamos, la historia un poco como más de siempre. Y fue cuando ya decidí dar un poco un giro al canal, en el sentido de también a combatir de forma un poco más activa estos discursos que me parecen tan perniciosos. Claro. Miguel, tú has sido arqueólogo y además has estado en Qatar viviendo durante bastante tiempo, y lo cierto es que yo creo que tenemos poca información de lo que pasa, de lo que sucede en Qatar. Explícanos un poco tu experiencia
allí como arqueólogo, ¿cómo es esa sociedad que está pues, gobernada por el absolutismo, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, sí, o sea, es una sociedad monárquica, absolutista, es una sociedad además muy estamental y muy, digamos, hasta cierto punto etnonacionalista, ¿no? En el sentido de que igual no se adecua demasiado, o sea, del todo a esa definición, pero es verdad que a efectos prácticos, tú, por ejemplo, solo puedes acceder a la ciudadanía catarí si eres tercera generación o sea, si eres catarí de nacimiento, obviamente, porque tus padres son cataríes, o si eres tercera o cuarta generación que tus padres todos tus ascendientes han nacido y crecido en Qatar, digamos, ¿no? Entonces, es un país en el que solo creo que es un 10% de la población es nacional, es catarí, y el resto son migrantes. Tienen dos palabras para los migrantes, según si son vamos a decirlo, trabajadores forzosos, semiesclavos o esclavos en todo menos en el nombre, o si son trabajadores cualificados de países desarrollados, diríamos. Entonces, a unos los llaman expat, que es eso, yo era un expat, digamos, porque yo era europeo, era blanco, tenía formación, etcétera. Mientras que los que los que traían a trabajar, a los que les quitaban el pasaporte y no se lo devolvían, a los que tienen en unas condiciones deplorables construyendo pues tanto carreteras como luego ahora con el mundial, estadios, etcétera, etcétera, esos eran migrant, digamos, ¿no? Porque ahí todo el mundo hablaba inglés al final. Entonces, es un país un poco raro, un poco curioso en el sentido de, porque obviamente yo he estado en otros países del mundo islámico, pero es una forma muy distinta, está dominada por el wahabismo, es una sociedad totalmente dominada por, pues eso, el emir, y además, siendo que hay tan poca población nacional, son todo giros, o sea, son todo, digamos, tramas políticas y un poco de, digamos, esas relaciones íntimas entre distintos grupos familiares, tribus que se conocen, digamos, y que pues tienen sus relaciones personales y familiares con la familia real, y eso como ya luego se va manifestando en las facilidades que tienen algunos ciudadanos cataríes, otros no tanto. Luego obviamente es un país súper atrasado en términos de, o bueno, con unas nociones de, digamos, de libertad sexual y de derechos de la mujer y derechos LGTBI que, bueno, pues obviamente dejan mucho que desear, por decirlo mal y pronto. Y con todas las vulneraciones de derechos humanos que somos conscientes que se producen, ¿tú qué opinión te merece que se haya decidido que la sede del Mundial de Fútbol pues, sea en Qatar? Pues obviamente es un resultado de la corrupción de la FIFA como institución a nivel más específico, y obviamente también de la hipocresía que tenemos en muchos países occidentales con respecto a cómo tratamos el mundo árabe, dependiendo de la política, digamos, o dependiendo de las situación geoestratégica de ese país en concreto, pero que luego achacamos al mundo árabe en general, ¿no? Por ejemplo, como Arabia Saudí o como Qatar son países aliados. No los criticamos, pero luego sí que criticamos el mundo musulmán en Marruecos si tenemos alguna trifulca con ellos, o no los criticamos y criticamos Irak o lo que sea, ¿no? Entonces me parece que al final son como... Es el símbolo de la hipocresía y de cómo al final lo geopolítico y lo económico prima sobre cualquier tipo de crítica realmente a nivel de derechos humanos, de derechos de la mujer, de derechos del trabajador, LGTB, etcétera. Es deplorable lo que estamos viendo, tanto por lo que pasa en el país en sí como por las reacciones que vemos en el mundo que nos rodea más cercano, ¿no? Sí, digamos que después lo arreglarán con alguna especie de campañita LGTBI friendly o contra el racismo o algo así. Iker Casillas dirá que le han hackeado la cuenta, Puyol pedirá disculpas y ya está, ¿no? En fin. Nosotros te queríamos preguntar también sobre, que has escrito un libro que sacas con Planeta, La historia no es la que te cuentan, que bueno, el título ya... No es la que es. La historia no es la que es la que te cuentan, perdón. Vale. La historia no es la que es la que te cuentan. Perfecto. Es largo, da igual.
Y no, bueno, que el título ya apunta, ya da pistas, pero te queríamos preguntar sobre algunas cosas concretas, como por ejemplo el concepto de daddy histórico, que nos llama un poco la atención, y que vienen a ser como grandes figuras sobre las que recae toda la fama, ¿no? Como Julio César o Napoleón, pero obviando o olvidando todas las personas que había a su alrededor y sin las cuales, pues seguramente los hechos históricos que protagonizaron no hubiesen ido así, ¿no? Y también, pues si Elon Musk sería un daddy histórico, quizá, porque estas personas como odiadas, pero que igual van a ser recordadas toda la vida, o yo qué sé, esperemos que no. Yo espero que no, porque Elon Musk al final, y Elon Musk más concretamente, su talento ha sido comprar una compañía que ya tenía un desarrollo tecnológico y luego pues pedir cosas locas a los ingenieros que los ingenieros que trabajan para Tesla tienen que luego correr para más o menos cumplir antes de la rueda de prensa, digamos. Heredar una fortuna de su padre que proviene del esclavismo y la Claro, minería. del esclavismo. Cosas, o sea, digamos que al final es un showman que le ha venido todo dado, ha tenido muchas facilidades y luego lo que tiene es una boca, pues del tamaño, o sea, es un boca chancla, ¿no? Que diríamos, pero es un boca chancla con dinero. No pasa Pero- nada. Vamos a lo del Pero daddy sí, no. histórico. Sí, no. Sobre lo del daddy histórico, a ver, cuando lo escribí yo no sé muy bien cómo estaba escribiendo la tesis, entonces también la expresión no sé cómo vino, pero básicamente es eso, ¿no? Que tendemos a individualizar procesos históricos o bueno, sucesos y procesos históricos en grandes individuos, tendemos a, sobre todo estos individuos que además suelen ser reyes o suelen ser personas de clase alta y suelen ser también, bueno, casi todos suelen ser hombres. ¿Por qué? Porque eso es al final lo que consideramos que ha movido la política, ¿no? Que Felipe II era el que movía la política en el siglo XVI, mientras que no nos fijamos en a lo mejor cómo Felipe II respondía a procesos más complejos en los que obviamente había una multitud de agentes. Entonces, lo hacemos porque es más fácil individualizarlo todo en una persona y también porque pensamos que así tenemos más control sobre las circunstancias y sobre los sistemas en los que nos encontramos inmiscuidos, que ciertamente tenemos cierto nivel de control, aunque bueno, también depende de la posición en la que naces, pero sobre todo también es que eso tiende a crear un arma peligrosa, porque al final si la historia la definen los grandes hombres, ya no es solo que si no has nacido en una posición de poder, ¿qué vas a hacer? Sino aparte, o sea, que te desarmen en cierto sentido, sino que aparte olvidamos, bueno, ponemos en estos grandes hombres todo el peso de la gloria o la vergüenza, ¿no? Por eso luego pasa con cosas, con personajes como Colón. Si decimos que Colón él mismo descubrió América y que fue la gran mente que empezó la hispanidad, ¿no? Que dicen algunos, pues luego tenemos que decir que, o sea, luego cuando la gente critica, o sea, básicamente le ponemos una estatua y luego la gente va a criticar que esa estatua esté porque, para empezar, estamos ensalzando en una sola persona muchos procesos muy violentos con la que mucha gente pues obviamente no está de acuerdo, ¿no? Y no quiere que se ensalcen. Entonces, al final, digamos, buscar héroes en el pasado es esa arma de doble filo de verter todas nuestras emociones y frustraciones con un personaje que no hemos llegado a conocer, del que si conocemos por las fuentes es solo parcialmente y del que, pues más a menudo que no, las posiciones que ha ocupado han sido gracias a actos violentos, ¿no? Porque eso es lo que tiene, incluso el monarca que ha heredado el trono de su padre, al final, pues sostiene su corona por una violencia estructural. Entonces, al final, si nos fijamos solo en los individuos, vamos a olvidar ya no solo la vida del 99,9% de la población, sino además cómo esas violencias se han ido reiterando. Te escuchaba y me venía a la cabeza un libro que es el de Momentos Estelares de la Humanidad de Stephen Zweig, que por lo que tú dices se convertiría un poco en ensalzar a estos daddies históricos, pues a catapultarlos, ¿no? De algún modo. Pero yo te quería preguntar por las mujeres. Es decir, tú hablas en tu libro, de hecho, de borrado de las mujeres de la historia. ¿Cuándo crees que esto empieza a pasar? ¿Ha sido siempre? ¿Hay algún momento en el que decidan dejarnos completamente a un lado? ¿Por qué y cuándo sucede esto? Bueno, no te sabría decir cuándo, en el sentido de, al final, el problema que hay es que la historia, cuando hablamos de historia como fuentes escritas, ¿no? No refiriéndonos a historia y arqueología,
digamos que el estudio de la historia en sí, desde sus inicios, como una disciplina, me refiero como una ciencia, entre comillas, ya estaba marcada por una sociedad patriarcal. Entonces ahí obviamente el sujeto que ha estudiado la historia ha sido un hombre y por eso se ha fijado en otros hombres, ¿no? Hasta recientemente, bueno, hasta más o menos los 70, 80 que se empieza a abrir la cosa y empieza la arqueología y la historia de género, la historia feminista, etcétera. Pero también es verdad que si nos fijamos ya en sí, en quién escribía la historia, eh, quién escribía las crónicas, quiénes eran estos sujetos, pues obviamente vemos que en muchos casos quienes escribían eran los hombres. ¿Por qué? Porque hablamos de sociedades en las que ciertas diferencias en cuanto al sexo o diferencias en cuanto al género se han asentado ya. Porque esas son las sociedades escritas. El arqueólogo Almudena Hernando tiene una teoría al respecto que me parece muy interesante, que es que cuando empiezan las fuentes escritas empieza la individualidad, ¿no? Empieza el hombre el hombre, en este caso el ser humano, a autopercibirse fuera de sí mismo, ¿no? Porque es capaz de escribir sobre sí mismo o sobre lo que le rodea y luego leerlo o dejar que otros lo lean. Deja la comunicación de ser de uno a uno, digamos, ¿no? Entonces, que en esa individualidad empieza a también perfilarse un poco los rasgos que asumimos como los rasgos masculinos en nuestra sociedad, ¿no? Que es un poco la individualidad, el salir a buscar, mientras que lo relacional, lo emocional se deja en manos de las mujeres. Sí, de ser cierta esta teoría, pero bueno, a mí me gusta mucho, obviamente es muy difícil de comprobarlo, más allá de estudios que podemos hacer con sociedades orales hoy en día. Pero es cierto que a medida que se va extendiendo la escritura como un sistema para registrar cosas, tiende a ser junto a estructuras de poder, tiende a ser el monarca queriendo escribir sus hazañas, el cronista escribiendo las hazañas del monarca, o tiende a ser incluso meramente administrativo de vamos a hacer cuánto grano entra el granero. Entonces, si la escritura surge junto al poder, al final tenemos que de muy temprano las mujeres, aunque no siempre, porque tenemos, de hecho, la mujer, o sea, el autor más antiguo que conocemos por nombre es una mujer. Ahora no recuerdo su nombre precisamente, pero es en Mesopotamia. Entonces, es verdad que tenemos un momento previo en el que, desgraciadamente, no se nos han conservado tantas fuentes, también por el paso del tiempo, pero en el que a lo mejor merece ahondar más en el estudio para conocer precisamente cómo no siempre ha sido que la mujer haya estado fuera de la cadena de producción de fuentes escritas. Obviamente, luego en épocas más recientes tenemos autoras reseñables, tenemos Pisán con la querella de las mujeres en la Edad Media, pero digamos que ya era en un mundo dominado por estructuras patriarcales. Y por último, bueno, por penúltimo, no, que siempre se dice, ¿no? Un poco que conocer el pasado, conocer la historia nos debe ayudar a guiar el presente o a no repetir los mismos errores en el futuro. Entonces, ¿por qué crees que a veces esto no pasa? Si es que pasa alguna vez. También. ¿Por qué pasa que repetimos los errores del pasado, dices? ¿O por qué no aprendemos Sí, ¿por qué del no pasado? aprendemos un poco de la historia? Yo creo que es complicado porque al final no se repite, ¿no? Sino que rima. Entonces creo que es Rima, qué bonito. también porque tendemos a pensar que nosotros hemos avanzado más allá, ¿no? Entonces creo que creemos demasiado en la importancia de nuestro propio tiempo, sobre todo por mitos como el progreso, ¿no? Entonces pensamos que cosas como el fascismo no se van a repetir, digamos, porque qué ignorantes en los años 30 que no lo vieron venir, ¿no? Por así decirlo. O en los años 20 en Italia, pero qué ignorantes que no lo vieron venir. Ahora sabemos más porque ya tenemos esta ventana, pero es verdad que como no se repite exactamente igual, sino que rima consonante, o sea, rima bastante fuerte, digamos que sí que lo vemos repetirse, aunque con otros ritmos. Es verdad que cambian ciertas cosas que no podemos prever y incluso esas formas que se repiten, digamos, el nuevo auge del fascismo no es exactamente igual que como el auge del fascismo en los años 20-30. No está utilizando las mismas estrategias, porque no son las mismas estrategias las que existen hoy en día, ¿no? Y las que tienen a su mano. Entonces, por eso yo creo que entre el sentido de confianza en nosotros mismos, de
de que el progreso es una línea y que por tanto siempre vamos a ir a mejor y nuestra sociedad siempre ha aprendido lo anterior y siempre va mejor en temas económicos, pero también sobre todo en temas sociales y de derechos, por ejemplo, podemos pensarlo. Por eso mismo tendemos a cegarnos un poco ante ciertos de los errores y cómo vuelven a asomar el hocico. Tiene un poco que ver con lo típico, ¿no? De cómo puede ser que en pleno siglo XXI no sé quién diga no sé Exacto. qué, ¿no? O bueno, pues porque lo dice, Sí. pues yo sé. Porque... Exacto. Pero si tenemos gente en el siglo XVI haciendo argumentos muy parecidos, o en el siglo XIII haciendo argumentos muy parecidos a los que vemos hoy en temas de, por ejemplo, derechos de las mujeres, que obviamente eso luego no llegó a nada, ¿no? Porque fue una voz que luego se cayó o lo que sea. Porque vamos a pensar que simplemente... Eso es una cosa que a mí me irrita un poco, ¿no? Cuando a veces pensamos cuando a veces decimos, no, es que según la moral de la época, cuando tenemos voces que reivindicaban derechos de personas oprimidas en casi todas las épocas, ¿no? Sí, Otra sí. cosa es que fuesen voces más asentadas, que tuviesen más apoyo, menos, lo que sea, o que obviamente no tenían ciertos términos, etcétera. Pero tenemos que ha habido una lucha y una resistencia contra la opresión en todas las épocas. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que no, esto es algo reciente? Eso, de hecho, quita mucha fuerza a ciertas reivindicaciones sociales en el presente porque pensamos que estamos acomodados o lo que sea, cuando esa resistencia siempre ha existido. Miquel, ha sido un gustazo Sí. tenerte, hablar contigo y que nos des tu punto de vista. Y te queríamos hacer una última pregunta, que es un poco random, yo ya te aviso, pero que la vamos a Vale. hacer a todos los invitados de esta temporada. Y es una pregunta ambigua, así que aceptamos barco como animal acuático. Es decir, responde lo que te dé la gana, como si quieres salir pues, por peteneras, que decimos aquí. O sea, Cuelgo. lo que te apetezca. Pero Vale, parece que estamos en un momento histórico, le llaman cambio de época, no lo sabemos aún, porque es aquello, cuando estás en ello no lo sabes muy bien, pero parece, todo apunta que estamos en un cambio de época. Todo esto, ¿cómo lo arreglamos, Miquel? ¿Cómo la...? ¡Ostras! Hostia, vale, yo digo, va, pues, Yo te a he ver... avisado. Sí, no, yo pensaba que iba a ser una pregunta un poco... Cuando dices random yo pensaba que iba a ser en plan grupo de música favorito o algo así, no, vale. Hubiese sido mal esto. No, creo que hay que... Esto va a sonar fatal, pero hay que ser capaces de hablar más de tú a tú y de hablar más a nivel individual, sin todo el barullo a veces de las redes sociales, porque yo tengo gente con la que no concuerdo en nada a nivel político y social y cuando nos sentamos uno a uno a hablar consigo que entren razón en ciertas cosas. Creo que hay que salir a tocar hierba, pero sobre todo creo que a nivel de defender las posiciones, que es lo que más creo a nivel ya más estructural y más grupal, lo que creo es que hay que empezar desde abajo, digamos, hay que organizarse desde abajo y hay que seguir organizándose y coordinándose desde abajo. Para eso sí hay que utilizar las redes sociales. Creo que a nivel individual la empatía está muy bien, a nivel grupal lo que hace falta es ser más... ¿Más qué? Hostia, Ay, no. qué cliffhanger que nos acabamos de marcar. Pues nos hemos quedado sin la frase final. Sí. No puedo creer. La semana Bueno. que viene tenemos la respuesta. Sí, exacto. Se me ha ido internet, no porque me haya ido yo. Ah, ahora te hemos recuperado. Nos habíamos quedado Perdón, en el perdón. más. Hay que ser No me he más. ido. Hay que ser más. En el más. No sé, hay que ser más... Ah, sí, no, vale, sí que a nivel colectivo sí que hay que ser más... Creo que tener unas líneas un poco más definidas y sobre todo más hacer más el esfuerzo de coordinar y de ir sobre todo a lo que a la gente le importa, porque a veces creo que asumimos que a la gente le va a tener que preocupar toda la materia, todo lo que está ocurriendo en el mundo a todas horas, todo a la vez en todas partes, como la película, le tiene que importar y eso tiene que tener una opinión, cuando a veces es simplemente preguntar, oye, pero tú estás bien, tú te sientes seguro en tu trabajo, tú te sientes que no sé qué, ¿sabes? Cosas lo del comer que se dice, ¿no? Que a veces nos afectan más. Creo que empezar por esos términos a veces sirve para acercar más posiciones y luego ya podemos meter toda la morralla de cómo pues se están haciendo el paripé con la nostalgia y la patria y el peligro de la nación, pero hay veces que yo esto también creo que peco, ¿no? Que a veces soy muy morralla con lo mío, con lo que ya sé, sin bajarme al nivel más vamos a hablar de tú a tú.
pero hay veces que yo esto también creo que peco, ¿no? Que a veces soy muy morralla con lo mío, con lo que ya sé, sin bajarme Espera. al nivel más vamos a hablar de tú a tú. Bueno, Es que te estábamos escuchando con delay, entonces estábamos ahí Sí. acabando de Te estábamos escuchando aún. Joder, vale, No, perdón, no, que he sido un poco crazy. Sabía que mi Sí. internet tenía que dar problemas al final. No, Perdón, no te tranqui. preocupes. Yo creo que nos quedamos un poco con la alusión a esta última película que tú decías, que en cualquier Sí. metaverso hay que salir a tocar hierba y, Sí. y hay que organizarse. Sabía que mi internet tenía tal cual. Problemas al final. Perdón. Vale, entonces, nada, nos quedamos con muchas de las cosas que has dicho y muchas ganas de seguirte preguntando más, pero bueno, decir que eso, tienes el canal de YouTube, que la gente te siga, que la gente lo mire. Que compren el libro. Y que bueno, que tienes Patreon, así que se te puede apoyar Sí, eso económicamente para que sigas dando Sí. la turra. Muchísimas positivo, quiero gracias. decir. Sí, no, muchas no. turras Dando la positivas. batalla. Muchas gracias. Pues encantadas, Miquel. Gracias. Igualmente, un placer, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Sí, no, yo. No sé si colgar. No lo sé. Bueno, pues con este deleite tan estupendo que nos sí, ha sido una cosa que nos hemos un quedado poco un poco loca. como mirando que no sabíamos, con esto hoy pues decimos adiós ya a Sí. la cultura de hoy. Total, nos vemos el jueves amb la Futura News en català y con Chark Astrology, los mundos de Charas. Eso, ¿no? Que vendrá la cómica Penny Jane Ana Pardo y Penny Jay, sí. en la Futura y en Charas. Pues nada, nos vemos pronto. Un beso, un abrazo. Un abrazo.